Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los que estuvieron aquí puntualmente. Para mí es un gusto estar acá. Eh, yo quiero hacer un poquitico, romper un poco el esquema normal de la charla en sexualidad. No es tan válido como esperar a que se acabe la charla y preguntar, porque eso hace que las preguntas se nos vayan quedando como por ahí en el tintero. Entonces quiero invitarlos a que durante la charla, si tienen alguna pregunta, alguna duda, las vayamos resolviendo, porque así obviamente vamos participando todos y creo que va a ser mucho más productiva la charla. Como decía Diana, efectivamente yo soy médico, yo ahorita estoy dedicado a hacer salud sexual y básicamente el día de hoy me pidieron el favor de que habláramos un poco sobre el tema de las adicciones al sexo y el manejo que tienen las relaciones afectivas hoy en la actualidad. Voy a hablar un poco efectivamente del tema principal que es esto, pero yo creo que cuando hablamos de sexualidad, y le preguntaba ahora a los coordinadores que si habíamos hablado un poco de sexualidad antes, me decían que muy poco. Entonces yo creo que si vamos a hablar de sexualidad, valdría la pena que retomemos como algunos conceptos generales de sexualidad para que miremos un poco realmente qué es la normalidad. Lastimosamente el tema de sexualidad todavía sigue estando lleno de muchos prejuicios y de falsos conceptos que muchas veces nosotros mantenemos y que sobre todo a los jóvenes o a los adultos jóvenes transmitimos con mucha facilidad. Entonces, en función de eso, me gustaría hablar un poquitico también de sexualidad en general. Si tienen alguna pregunta, yo sé que hablar de sexualidad es muy complicado, pero aquí entonces todas las preguntas son del primo, del amigo, del vecino, y uno aquí simplemente las está transmitiendo, ¿vale? Aquí nadie tiene disfunciones, no hay problemas, entonces todo el mundo puede hablar tranquilamente porque de eso estoy seguro. Entonces, los invito a que hablemos de eso. Cuando uno habla de sexualidad, básicamente quiero traer dos frases como para empezar a hablar un poquitico de sexualidad. Primero, es un tema que está entre el apoyo. Obviamente todos como seres sexuados entendemos que la sexualidad es un tema fundamental, es un tema vital que a todos nos importa, que a todos nos interesa, que genera mucha intriga y por lo tanto creo que todos estaríamos dispuestos a generar un apoyo. Pero también está dentro del tema del prejuicio. ¿Por qué del prejuicio? Porque hemos creído con alguna educación, porque estamos dentro de un medio social que nos lleva a tener ciertas barreras, a tener ciertas dificultades, y eso va generando ciertos prejuicios de nosotros como respondedores a las inquietudes en sexualidad de las personas, y de las personas, ahora situémonos nosotros como pacientes o como consultantes, pues el sentirnos extraños, el sentir que consultamos por un tema que siempre ha sido o que había venido siendo catalogado como muy de la intimidad y que yo por qué voy a ir a contar eso, entonces genera esa dualidad. Todo el mundo quiere apoyarlo, pero realmente cuesta que podamos brindar un apoyo en el tema de sexualidad. Y segundo, del sexo, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Del sexo que se hace o del sexo que es? ¿Qué quiero decir con esta frase? Que existen todavía muchos falsos conceptos respecto a lo que es la normalidad. Muchas veces y lastimosamente, a veces entendemos a la sexualidad como normal, como lo más frecuente. Está bien, si es lo más frecuente, hasta ahí no habría ningún problema. Pero aquel que se sale de lo frecuente, casi que inmediatamente lo catalogamos como patológico y no necesariamente tiene que ser así, porque en sexualidad existen muchas variables, muchas opciones, que si bien es cierto no son las más frecuentes, no quiere decir que sean anormales o patológicas. Y es un concepto que uno tiene que empezar a cambiar, porque en el resto de la salud, psicología, medicina, como que uno trata de ser como más a blanco y negro. Entendemos que hay una escala de grises, pero nos queda tal vez más fácil poder hacer esa diferenciación y poder hacer ese modelo en función de eso. En sexualidad, eso casi que es inviable o es muy difícil. Si hablamos de sexualidad, entonces tenemos que empezar a hablar de un enfoque que se maneja hoy en día respecto a la sexualidad, que básicamente es el tener tres factores. Un factor biológico, al cual se le da mucho peso, siempre se hablaba de sexualidad. Cuando se quería hablar de sexualidad se hablaba del factor biológico bajo la palabra de sexo. Si bien es cierto el factor sexo es un factor importante, el factor biológico no es la única causa que afecta, modula o modera la sexualidad, sino que simplemente está dentro de los múltiples componentes que hay. Otro componente fundamental es el factor psicológico, obviamente el cómo nos sentimos, cómo nos vemos, cómo nos entregamos, cómo interactuamos con las personas con las cuales tenemos actividad sexual, pues son un factor determinante a la hora de hablar de sexualidad. Y por supuesto el factor social nos determina muchos comportamientos y muchas pautas de acción. El ejemplo típico del factor social como nos modula es que siempre se ha dicho que el color azul es para quién. Y yo que utilizo camisa rosada, entonces, ¿qué me están queriendo decir? ¿Cierto? Entonces, si bien es cierto que la sociedad pone algunos estigmas, pone algunos paradigmas, no necesariamente cuando hablamos de esos estereotipos tiene que verse modificada la sexualidad. Entran otros factores como los factores culturales, los factores éticos, los factores étnicos, los factores religiosos, que obviamente tienen una influencia directa a la hora de hablar de sexualidad.
y sobre todo el tema que vamos a hablar hoy, que se llama adicciones al sexo. Esa cantidad de variables que acabamos de ver determinan las diferentes formas de sexualidad. Existen tantas sexualidades en el mundo como personas en el mundo. Es decir, la función de los sexólogos hoy en día casi que es hacer una sexualidad a la carta, en función de los factores biológicos, psicológicos y sociales de las personas. Y eso es lo que empieza a volver un poco a veces complicado el manejo de los pacientes. Y por eso fue que dimos lugar a un manejo en el que llamamos multidisciplinario. Cualquiera de esas afectaciones en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico o en lo social puede afectar la salud sexual de nuestras pacientes o de nuestros consultantes o del grupo poblacional con el que estemos trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es el tema físico, como habíamos dicho, al que más importancia se le da, sino que cualquiera de los otros factores obviamente puede producir una patología o una disfunción. Lo que les decía, el equipo o las personas que pueden manejar el tema de sexualidad, hoy en día son muchísimos, cada vez es mucho más frecuente que tengamos equipos multidisciplinarios. Ya tenemos inclusive en la clínica trabajamos con antropólogos, con sociólogos que están dedicados al tema de sexualidad porque sabemos que todo eso tiene un impacto directo y nos ayudan a entender algunos comportamientos, algunas pautas que antes desde lo médico pues me costaba mucho trabajo entenderla y que ellos nos echan una mano y pues que nos ayudan en gran medida. Este es como el ideal hoy en día del manejo de la sexualidad, los equipos multidisciplinarios, como les decía, en la clínica, por ejemplo, tenemos un equipo que en el equipo que yo estoy estamos el psiquiatra, el médico urólogo, el ginecólogo, los fisioterapeutas, los psicólogos, ¿vale? Entonces, si todos vemos a los pacientes en función de las necesidades de cada uno de esos pacientes. Les tengo una pregunta, si vamos a hablar de sexualidad, quisiera preguntarles qué tan frecuentemente ustedes cuando están al frente de los adolescentes o de los adultos jóvenes, que es el grupo poblacional que ustedes más trabajan, qué tanto les preguntan sobre su sexualidad. De 10 personas que ven con cuántos de ellos hablan de su sexualidad. 8, ese número está muy bueno. ¿Quién más? 2. ¿Alguien más? ¿Otro número? ¿Qué pasa normalmente? Que ese número está muy disminuido en función de esto que estamos viendo acá. Siempre la persona que tiene algún tema sexual piensa que es una persona extremadamente rara, que solamente le pasa a él, y en función de que solamente le pasa a él, pues no se decide a consultar porque le cuesta muchísimo trabajo poder hacerlo. Y a los médicos, y aquí no solamente es el médico, sino que también es el psicólogo, como el paciente no le pregunta, entonces uno asume y dice, no, pues si no me está preguntando es porque no tiene ningún problema o no le interesa. Y en ese ir y venir, ¿qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de personas que tienen disfunciones sexuales, sea cual sea, se queda sin atención. Hay un estudio muy bueno que hicimos en Barcelona que nos muestra que básicamente una persona con disfunción, sea la que sea, en términos generales uno podría segmentarla por grupo poblacional, por edad, por sexo, por género, por muchos factores, pero en términos generales tarda una persona más o menos 72 meses en consultar, eso es muchísimo tiempo. Cuando uno le pregunta, óigame, ¿por qué no consultaron antes? Pues básicamente la respuesta es eso, óigame, porque a mí no me preguntaron, yo no pensé que era importante y la otra persona nunca se interesó. Hay un estudio muy bueno que nos muestra que el estudio lo hicieron en Río de Janeiro, lo que hicieron fue coger a 15.000 personas que iban a una clínica, tuvieran o no tuvieran disfunciones sexuales, lograron clasificar cuáles de ellas, después de un estudio, de un proceso metodológico bien interesante, lograron diferenciar que de esos 15.000, el número redondo era 12.000, cuántos de ellos habían sido consultados o se les había preguntado respecto a su sexualidad en esa consulta, por la disfunción que fuera, y miren los resultados. Al 72%, así tuvieran algún tipo de disfunción, dentro de los que se pueden incluir la adicción o lo que ustedes quieran, solamente, miren, el 72% nunca se les preguntó, a pesar de que tenían como motivo de consulta la disfunción sexual. Y solamente el 4%, que sería la persona que dijo 8, es decir, en todas las consultas se les preguntaban y se les evaluaba, solamente el 4% de los consultantes tuvieron respuesta. ¿De qué nos habla esto? De que el tema de la sexualidad es un tema olvidado que requiere y necesita apoyo por parte de cada uno de nosotros. En términos generales, cuando uno habla de una población general, el 40% de la población tiene alguna disfunción sexual. Quiere decir, no nosotros, los que están afuera, de cada 100, 40 tienen alguna posibilidad de tener disfunción sexual. La están teniendo, la tuvieron o la van a tener. Eso indica
que es un número bien grande y considerable a tener en cuenta a la hora de intervenir en nuestros pacientes. Otro factor que es importante, el tema de la sexualidad se le atribuyen como a determinados grupos poblacionales. Puse esta diapositiva que estaba aquí antes, porque muchos de los adolescentes, y sobre todo en la casa, dejan el papel de la sexualidad para las instituciones, es decir, como si fuera una responsabilidad solamente de las instituciones. ¿Qué quiere decir eso? El papá dice, mire, yo casi no toco el tema, yo casi no lo hablo, porque yo creo que tienen que ser los profesores o los cuidadores los que toquen del tema. Pareciera que con la modernidad y con el tiempo en el que estamos ya no debería ser así, pero los papás, en este estudio que les estoy mostrando, siguen delegando esa responsabilidad a los cuidadores, a los profesores, y en función de eso, si eso es así, eso nos lleva a que nosotros tengamos una obligación de tocar el tema, de movernos en el tema e involucrarnos directamente hacia el manejo de la sexualidad de las personas o de la gente que está en las universidades, en los colegios, cualquier institución educativa. ¿Cuáles serían las limitantes que tienen o cuáles serían las limitantes que tenemos nosotros para no poder hablar de sexualidad con nuestros consultantes? Primero, el tema de tiempo. ¿Por qué? Porque el tema de sexualidad es una cuestión que lleva tiempo, uno no puede entrar a hablar de sexualidad casi que inmediatamente con los pacientes. Todos los que hacemos consulta sabemos que para hacer empatía con el paciente y para llegar al punto que queremos, tiene que transcurrir un tiempo. Y eso en sexualidad generalmente es mucho mayor, hacer empatía para que alguien decida contarle el problema que tiene en su intimidad sexual, eso lleva un tiempo y muchas veces las personas dicen, mire, yo para no meterme aquí porque no tengo tiempo, lo dejo pasar. Y es una de las principales causas que encontramos. Otro factor es la incomodidad que tienen tanto el tratante como el paciente, el consultante, a la hora de hablar de sexualidad, lo cual es una limitación porque pasa lo de la imagen que les mostraba, sale el paciente sin tener consulta y sin tener respuesta. A uno le pareciera que esto como que no es posible. Yo tengo muchos pacientes, bueno, al principio me pasaba mucho más, llegan a la consulta del sexólogo. Uno al sexólogo va por un tema sexual, ¿cierto? O sea, es muy difícil ir por otro tema. Bueno, a veces por educación, pero generalmente es porque tiene unas disfunciones que llegan a mi consultorio. Remitidos por un colega mío que los manda por la disfunción. Y el señor se sienta ahí, después de llevar mucho tiempo presentando, por ejemplo, la disfunción eréctil o el problema que tenga, y uno le pregunta, cuénteme en qué puedo ayudarle. Ya vienen qué le dice. Es que tengo un problemita con la tensión, es que se me subió el colesterol. Entonces, increíble, pero quiere decir que a la gente sí le cuesta muchísimo poder hablar del tema si estén súper direccionados como es una consulta de sexólogo. Otro problema grandísimo que hay es el tema de las dificultades diagnósticas. Lastimosamente en sexualidad no contamos como en otras áreas de la psicología o de la medicina con diagnósticos contundentes, claros, precisos, metodológicamente demostrados en el tiempo para poder hacer un diagnóstico y tener el 100% de certeza. ¿Por qué no los tenemos? Pues por todas esas variables que nosotros vimos antes, porque las cogniciones ya juegan un papel y son una variable, porque el desarrollo físico de las personas, a pesar de que tiene ciertas características grupales, etarias, pues tiene algunas variaciones, y porque lo que yo siento respecto a la sexualidad es muy diferente. Entonces la conjunción de todas esas cosas hace que tengamos dificultades metodológicas. Otra cosa adicional, hay una falta de servicios específicos para evaluación, no hay exámenes puntuales. Tengo colesterol alto, examen de colesterol y el resultado es inminente. En sexualidad no existen posibilidades o diagnósticos para poder mirar qué tanta adicción tiene un paciente al sexo, si tiene o no tiene. Entonces, eso dificulta mucho el que podamos hacer diagnósticos y podamos seguir adelante con el tratamiento de los pacientes. Y por último, para completar la cosa, digamos que superamos todo lo anterior, que logramos tener el tiempo, que logramos hacer una empatía con el paciente, que logramos quitar las dificultades diagnósticas, que tenemos un diagnóstico específico a la hora de evaluarlo. Tenemos muy poquitas opciones medicamentosas y psicoterapéuticas para poder ayudarle a nuestros pacientes. Entonces eso hace aún mucho más difícil, porque muchos de esos pacientes aún nos falta por desarrollar muchos tratamientos mucho más acordes para poderle dar respuesta a cada una de sus necesidades. Esas limitantes marcan un papel fundamental, estamos trabajando en ello, cada vez avanzamos muchísimo más, cada vez se investiga mucho más, hay muchísimas más publicaciones, ya tenemos revistas especializadas en sexualidad, revistas especializadas en adicciones, por ejemplo, pero sigue costándonos mucho y el papel todavía de nosotros es tener un papel activo para encontrar un poquitico de camino por donde seguir yendo o seguir caminando. Que sí es clarísimo que el silencio en sexualidad no es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque pasan dos cosas. Primero, se sigue agudizando el problema y tercero, y segundo, como en cualquier cosa en medicina o en psicología, entre más tiempo, más difícil el tratamiento. Y si es más difícil, el paciente consulta mucho menos. Entonces,
Hay que romper el silencio, hay que preguntarle a los pacientes. Está pasando una cosa ahorita que va a ser el boom, sobre todo en salud sexual, y es que las disfunciones sexuales ya no se entienden como el final de un proceso. El paciente que tiene cáncer termina teniendo disfunción, el paciente que tiene un infarto termina teniendo disfunción, la mujer que tiene un proceso de menopausia termina teniendo disfunción. Eso ya no cambió. Hoy en día sabemos que la sexualidad es un síntoma centinela. Muchas de las manifestaciones, muchos de los problemas sexuales que tienen las personas se manifiestan como punto de partida de muchas otras enfermedades. Les voy a poner un ejemplo para dejar claro el ejemplo. Un paciente que tenga disfunción eréctil, sabemos que si empieza con disfunción, muy seguramente en los siguientes 4 años ya va a tener un evento cardiovascular. Entonces ya uno debería preguntar respecto a la sexualidad, no como una pregunta adicional, sino como un marcador cardiovascular. En función de eso, curaríamos, mejoraríamos y evitaríamos muchos infartos. ¿Sí queda claro el ejemplo entonces de sexualidad, que ya no es el final, sino que tiene que ser el principio? Lo mismo pasa para otras complicaciones, lo mismo pasa para las adicciones, para otros componentes psicológicos mucho más agudos y mucho más grandes. Es decir, tenemos que ser activos a la hora de empezar a cuestionarnos y a buscar la respuesta de nuestros pacientes en sexualidad. ¿A qué nos lleva eso? Hoy en día hay una palabra que a mí me causa mucha curiosidad, que se llama la reingeniería de procesos. ¿Se han escuchado eso? Uno va ahora a la panadería y le cobran 100 pesos más porque el pan hicieron un proceso de reingeniería y fue cambiar una mesa de un lado para otro. Proceso de reingeniería, ¿cierto? En función de eso, quise coger la palabra porque en sexualidad sí debería haber un proceso de reingeniería, sí deberíamos cambiar muchas de las preguntas, de las premisas y de los conceptos que tenemos, porque creo que estamos haciendo mal las cosas. Estamos haciendo mal las cosas porque estamos dejando de ver como normal, estamos viendo como normal algunas cosas que no son normales, que son patológicas, y estamos viendo como patológicas algunas cosas que son absolutamente normales. Entonces, creo que en función de eso, deberíamos hacer un proceso de reingeniería sexual. Ese proceso de reingeniería sexual empieza con muchas cosas. Voy a traer esa colación solamente 2 que pasa mucho con los adolescentes y que pueden ser el punto de partida para el tema de las adicciones en sexualidad. El primero, la sexualidad coitocéntrica. ¿A qué le suena eso? Voy a decir una cosa que me dijeron una vez. No, yo soy pastuso, pero me lo dijeron en Pasto. Tener sexo en el centro y yo. Ya pues que tenemos la fama que tenemos, ¿no? ¿Qué es el coitocentrismo? ¿Alguien sabe? Exactamente, centrado en el coito y en una parte específica. Entonces, la mayoría de personas seguimos viviendo la sexualidad coitocéntricamente en función de la genitalidad. ¿Qué pasa? Que el adolescente, al vivir su sexualidad en función de lo coito central, de la función sexual fijada en los genitales, tan pronto tiene una falla, inmediatamente entra en disfunción. Cuando uno tiene la posibilidad de tener una sexualidad en función de muchas cosas, si falla la parte genital, pues tendríamos la posibilidad de tener una sexualidad plena y no una disfunción sexual, ¿vale? Eso es muy fácil hablarlo y en teoría queda muy fácil hablarlo. ¿Cuántos de nosotros vivimos la sexualidad en función de lo coital? No hay que levantar la mano, ¿vale? Pero en función de eso, entonces lo que hay que empezar es a entender, porque es una forma de prepararse también para el futuro cuando estemos en ese 40%. Si yo vivo todo en función de mi genitalidad, pues muy seguramente cuando tenga dolor en las relaciones por la menopausia me va a doler. Cuando voy a tener disfunción. Cuando sea adulto y tenga disfunción, pues voy a tener disfunción, por lo tanto voy a sentirme mal. Pero si tengo muchas opciones, simplemente es que estoy perdiendo una de las opciones de las muchas que tengo. Entonces, ese es el primer paradigma que hay que empezar a cambiar cuando hacemos ese proceso de reingeniería. Y el segundo es una cosa que se ve ahora con mucha frecuencia, que es el atletismo sexual. ¿A quién le suena eso? ¿A qué? ¿A competir contra uno mismo? ¿Qué? ¿A qué? A implementar varias técnicas, sí. Entonces, el atletismo sexual es una competencia, es la competencia que nosotros como seres humanos y sexuados tenemos contra nosotros mismos, el tratar de mejorar un performance que en vez de hacernos sentir mejor, lo que nos lleva es a sentirnos disfuncionales. Es decir, hoy en día se habla en la normalidad que el hombre tiene que tener 4 relaciones sexuales, o que tuvo 5 relaciones sexuales, o que tiene que tener mayor número de parejas y que tiene que tener el mayor número de coitos y que la mujer tiene que estar en la posibilidad de tener el mayor número de orgasmos. Esa competencia interna que tenemos contra nuestra propia sexualidad, lo que hace es llevarnos a que tengamos disfunciones sexuales, porque ese estándar realmente está muy lejos, muy diferente a lo que realmente es la sexualidad.
Y en función de eso es que los adolescentes, por la poca educación, terminan cayendo en las adicciones sexuales por tratar de alcanzar un performance que no se alcanza, que produce satisfacción, que sí es cierto, al principio con una recompensa positiva, después termina teniendo una recompensa negativa y se instaura el proceso de adicción sexual. En esto del atletismo sexual, y hay que hacer una cosa que es muy graciosa y que muchas veces hay que hacerlo, y es el educar respecto a la normalidad. Yo todos los días tengo adolescentes que le preguntan a uno, óigame, ¿qué es lo normal de relaciones sexuales? ¿Cuánto es lo normal de relaciones sexuales? ¿Quién se moja? ¿Quién se echa el agua? No existe un número, ¿cierto? Pero entonces uno como tiene un estándar y le han dañado la cabeza que tiene que ser un número muy alto, el que no está por fuera de eso, pues empieza uno a complicarse. ¿Cuánto tiene que medir un pene? Yo les boto el dato, pero no van a salir a medirse, es lo único, ¿vale? Ahora les boto el dato. O el número de relaciones, o qué es eyaculación precoz, o todas las mujeres tienen orgasmo en todas las relaciones, que son una cantidad de cosas que están ahí, que hacen que las personas tengan ciertos vacíos respecto a su sexualidad y que hay que empezar a aclarar y a empezar a resolver. Entonces, hablemos un poquitico de qué sería, cómo es la respuesta sexual normal de los seres humanos si vamos a hablar de disfunción. Entonces, la respuesta sexual normal tiene tres componentes que son fundamentales. Un proceso neurovascular, que es todo lo que pasa, toda la respuesta fisiológica de hombres y de mujeres para poder tener una respuesta. Una respuesta hormonal, obviamente las hormonas median que tengamos impulso, que tengamos una respuesta adecuada, que tengamos gusto, que tengamos apetencia y que ese estímulo sea positivo. En función de eso, se da esto que es la respuesta sexual. En el hombre hay una lineal, esto desde el punto de vista académico lo explicamos así, pero realmente es extremadamente difícil poder diferenciar cada una de estas etapas. Si yo les digo, ¿alguien ha diferenciado cuando está excitado a cuando está en la fase de meseta? Me van a decir, oiga, complicadísimo, ¿cierto? Desde el punto académico se los voy a explicar, es esta línea que ustedes ven acá, que es una línea que va siendo como la sumatoria de diferentes procesos. En el hombre existe un modelo único, que es este modelo lineal que ven ustedes en azul, y la mujer tiene tres tipos de modelos de respuesta sexual. No es que uno sea mejor que el otro, sino que simplemente son variables y tienen posibilidades diferentes de respuesta sexual. Hablemos del azul. Lo primero, o bajo lo cual comienza el impulso o la respuesta sexual, tanto en hombres como en mujeres, es con la fase del deseo, ¿cierto? La fase de excitación. Esa fase del deseo y la excitación es lo que entra por los diferentes sentidos, por los 5 sentidos, es interpretado por el cerebro. En el cerebro obviamente esas percepciones son valoradas como positivas o como negativas. No todo lo que entra en nuestro cerebro tiene que ser visto como positivo, y el ejemplo típico sería, si a mí mi esposa me consiente y me hace una caricia, mi cerebro ¿qué va a decir? Chévere. Entonces va a dar lugar a que se siga el proceso de respuesta sexual. Pero si esa misma caricia viene por parte de mi abuelita, bueno, yo veo pacientes patológicos, no falta el enfermo, ¿no? Pero normalmente no. Entonces el cerebro es el que se encarga de mediar esa respuesta sexual. Una vez ha dicho que sí, hay una serie de transmisores a través de toda la columna. Esa columna lo que hace es una serie de efectos, generalmente de manifestaciones, que digamos que empieza en el hombre, es muy claro por el tema visual, ¿cierto? Ante un estímulo, el cerebro lo procesa como positivo, dice, oiga, sí me gusta, y empieza a bajar por la columna. Al bajar por la columna, obviamente, producen algunos efectos de vasodilatación. Esa vasodilatación puede ser la erección en el hombre o la lubricación en la mujer, y en ese momento ya estaríamos como en la segunda etapa, que se llama la fase de meseta. La fase de meseta es el punto máximo de excitación que alcanzan las personas justo antes de tener el orgasmo, es justo el punto antes de la liberación de la tensión sexual. Eso académicamente es muy bonito decirlo. ¿Quién me lo explica físicamente? Es como sentir las costillas en el estómago, es como nos aumenta un poco la sudoración, cuando aumenta la respiración, la taquicardia, bueno, todas esas series de manifestaciones que hay, eso es la meseta orgasmo. Después llegamos al famosísimo orgasmo. Definir el orgasmo, más difícil todavía. ¿Quién define qué es el orgasmo? Entonces, para definir hemos tratado como llegar a ciertas ahí como conclusiones o comuniones de ideas, y es básicamente el punto en el cual se produce la liberación de la tensión sexual, y tiene dos puntos. Un orgasmo, uno mental, que es la desconexión que se produce entre el cuerpo y la sensación de bienestar, por eso se invade un inmenso sentimiento de bienestar, y una representación física, que son las contracciones a nivel genital, tanto de hombres como de mujeres, que en el hombre terminan por la eyaculación y en la mujer por las contracciones rítmicas, se las llevan obviamente al orgasmo. Después de esto, empiezan las diferencias entre hombres y mujeres. En el hombre existe un periodo que se llama el periodo de resolución, que eso realmente es lo que nosotros los hombres sabemos que ese periodo nos está matando.
¿Qué es el periodo de resolución? Es el tiempo que tarda un hombre en poder volver a tener una erección después de haber eyaculado. Entre más jóvenes, eso es de minutos, es casi que inmediatamente que se logra el periodo de resolución es muy corto. A medida que nos vamos volviendo mayores, ya dijimos que nosotros ninguno tiene ningún problema, pero los de afuera, normalmente por encima de los 40 años, ese periodo empieza a ser muy largo y puede llegar a ser inclusive de meses, de semanas, discúlpenme, se asustaron, ¿no? De meses, de semanas. Entonces, en función de eso, un hombre puede tardar muchos días en poder volver a tener una erección como un proceso normal porque su periodo de resolución es de 7 días sin que tenga una patología. Y eso hay que tenerlo claro porque muchos van a ir a consultar pensando que tiene una patología y realmente hace parte de una respuesta normal. Eso es normal y va a pasar a todos los hombres con el paso de los años. En la mujer no existe periodo de resolución o periodo refractario. Simplemente, ante la estimulación o mantener el punto alto de estimulación, la mujer está en la posibilidad de seguir teniendo respuestas orgásmicas, tantas como se mantenga el impulso y tantas como sea positivo. Hay una cadena que ustedes ven ahí en colores verde, se ve ahí, y es mujeres que a pesar de tener una respuesta sexual satisfactoria no logran llegar al orgasmo, ¿vale? Eso no es lo más frecuente y eso hace parte de una condición que se llama anorgasmia, que es la dificultad para llegar al orgasmo. Cuando esto genera un malestar intenso es patológico y hay que consultar. En la mujer que no genera malestar y sentimiento de frustración, pues no se maneja o generalmente no se patogeniza, se dice, ¿vale? Y esa sería como la respuesta fisiológica normal de la sexualidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta acá? ¿No? Entonces, si eso es lo normal, empezamos a hablar un poquitico ahora de disfunciones. ¿Qué son las disfunciones? Cualquier problema que nosotros tengamos en la respuesta sexual en cualquiera de esas fases que acabamos de ver. Esa deficiencia puede ser, esa alteración o disfunción puede ser por deficiencia o por exceso. Miremos un poquitico esta tabla. Entonces, en la fase del deseo sexual, puede haber un deseo sexual hipoactivo, que es una disminución de las ganas de querer tener relaciones sexuales, es decir, el impulso está disminuido. Eso sucede tanto en la mujer como en el hombre. Existe una adicción, aquí por eso lo puse ahí, la adicción sexual, que sería todo lo contrario, un impulso muy marcado respecto al querer tener las relaciones sexuales. Ahora hablamos específicamente de ella. Existe otra que es la aversión sexual, que es como una fobia, es decir, el susto que tienen las personas ante las relaciones sexuales. Se le habla de sexualidad y que inmediatamente bloquea la posibilidad de tener una respuesta sexual. Es más frecuente de lo que uno pensaría. Aproximadamente el 0.5 de la población en el estudio más grande dice que hay 0.5% de la población estaría en capacidad de tener una aversión sexual. En cuanto a la fase de excitación, esta tal vez es la más estudiada, la más investigada, en donde más estudios se han hecho, porque en esta encontramos en el hombre el trastorno de la erección, que tal vez es la disfunción que más se estudia, que más medicamentos tiene y que más se presiona para tratar de solucionar o de buscar opciones terapéuticas. Y la industria farmacéutica casi que está volcada a esta disfunción y por eso ha hecho que se desarrolle solamente, pues que se investigue y se desarrolle mucho esta etapa de la excitación. En la mujer el trastorno de la excitación es la falta de lubricación, es decir, es la disminución de lubricación, antes llamaba mal llamado frigidez, hoy en día no utilizamos ese término por impacto que tiene, que una cantidad de cosas que realmente no corresponden al término, pero sería como la similitud o es el símen en la mujer. En el hombre hay disfunción eréctil, en la mujer hay falta de lubricación. Los tratamientos son bastante similares y generalmente las causas son las mismas. En cuanto al orgasmo, la mujer tiene anorgasmia, que es la dificultad para poder tener un orgasmo a pesar de una estimulación adecuada y satisfactoria. Yo les decía ahorita que hay una gráfica que dice que muchas mujeres no consultan a pesar de que tienen anorgasmia. Digamos que en las que se causa malestar es más o menos el 30%, es el segundo motivo de consulta más grande que tenemos los sexólogos, la dificultad de las mujeres para tener el orgasmo. ¿Me querías preguntar algo? ¿El qué? El vaginismo está en un renglón diferente, que está dentro de las manifestaciones del dolor. El vaginismo es una condición, que tiene un impacto muy grande, ¿vale? Pero es una de las condiciones que en medicina, en términos generales, mejor resultado tiene. Todos los médicos, esto suena un poco salido, todos los médicos tenemos una enfermedad favorita, ¿cierto? Nos gusta una enfermedad, tenemos una enfermedad favorita. Yo creo que la mía es el vaginismo, por dos cosas.
porque tiene una respuesta muy buena. Segundo, el resultado generalmente es impactante para las pacientes. Voy a explicar, el vaginismo es un espasmo involuntario que se presenta en el tercio distal de la vagina que imposibilita el poder tener relaciones sexuales, es lo que se llamaba antes matrimonios no consumados. Tiene causas generalmente psicológicas, pero entonces las posibilidades de mejoría son del 100%. Aquí en la clínica estamos haciendo una investigación, llevamos ya el año pasado 43 y este año llevamos 55 pacientes y todas mejoradas al 100%, es decir, es una condición que es muy benéfica, muy positiva si se hace correctamente, pero entonces está dentro de las disfunciones. Yo como soy referente de vaginismo, yo creo que es como la cuarta causa más frecuente de las que yo veo, o sea, es muy alta la cantidad. Yo llevo 98 casos en un año y medio, pues, desde que empezamos la investigación. Entonces, trastornos de la excitación, trastornos del orgasmo, digamos ahí. En la mujer la anorgasmia, en el hombre existen dos condiciones que son las más frecuentes. Eyaculación precoz, que es la pérdida del control voluntario de la eyaculación. Y finalmente, ahí viene la pregunta que hace todo el público, que es ¿cuál? ¿Cuál es el tiempo? O sea, cuando hablamos de eyaculación precoz, ¿de cuánto tiempo creen que estamos hablando? Pues que la doctora ya sabe mucho de sexualidad. Efectivamente, eyaculación precoz es una persona que dura menos de 3 minutos en las relaciones sexuales y generalmente el 90% de los hombres con eyaculación precoz eyaculan antes de 1 minuto. Es decir, el 10% está entre 1 minuto y los 3 minutos. ¿Vale? El contrario de la eyaculación precoz sería la eyaculación retardada, que es la dificultad que tienen los hombres para poder eyacular a pesar de una estimulación adecuada, y generalmente estamos hablando de actividad sexual plena de, doctora, 15, la actividad, o sea, medio noticiero, ¿vale? Porque muchos pacientes le preguntan eso, oye, ¿a mí cómo hago para mirar el tiempo? Porque no falta, y sobre todo con las adicciones, no, es que son 15 minutos y entonces está ahí el tipo dándole, mirando el reloj. Entonces uno le dice, ¿cuántas propagandas crees que dura? No, está empezando la propaganda y ya, menos de un minuto. Dime. Sí, sí. Tocaste un tema que es un tema de debate. Cuando los sexólogos nos ponemos a hablar de ese tema, generalmente no terminamos de ponernos de acuerdo porque es un tema que, si bien es cierto, dicen que el sexo trántico, la idea es no eyacular, y ese es el principio básico porque se pierde energía. Nosotros creemos, los que hacemos medicina ortodoxa, convencional, digámoslo, que el proceso de retención de mucho tiempo de la eyaculación puede generar algunos problemas, desde espasmos musculares hasta problemas a nivel de la próstata, hasta problemas después de eyaculación. Entonces, no creo que sea tan viable. Son dos polémicas, dos puntos de vista absolutamente válidos, pero digamos que en principio el grupo grande sigue diciendo que no es tan viable o no es tan bueno, porque muchas veces para poder hacer las prácticas de tantra lo que hacen es presiones en algunos grupos musculares. Al hacer presión lo que hacen es producir daño y algunas alteraciones. Pero digo, puede ser válido, es una opción, pero ese es un punto de debate que está muy álgido ahí todavía y que no tenemos el 100% de certeza respecto a eso. Dolor, dispareuria, es la causa más frecuente de consulta en las mujeres, que es el dolor que tienen las mujeres durante las relaciones sexuales. Lastimosamente muchas mujeres normalizan el tema del dolor y dicen, bueno, sí, me duele un poquito, pero es tan chévere. O sea, como que van aguantando y van dejando que pase, que van dejando que pase, y realmente es una condición que tiene un impacto muy grande. Y realmente cuando las mujeres logran revertir el motivo de consulta se dan cuenta que llevan mucho tiempo y realmente sin poder disfrutar de la actividad sexual. En los hombres generalmente la dispareuria obedece a un tema quirúrgico, generalmente los urólogos los operan, generalmente hacen circuncisión o generalmente puede ser por enfermedad de Peyronie, que son curvaturas del pene, pero es menos impactante y con mejor pronóstico en el hombre que en la mujer. Esto que ustedes ven ahí son los motivos más frecuentes de consulta en sexualidad, los más frecuentes, pero no quiere decir que sean los únicos. Más o menos, nosotros hablamos de 60 patologías que pueden llegar a afectar la función sexual, ¿vale? Pero estos serían como los motivos más frecuentes de consulta que nosotros tenemos o que vemos al día de hoy. Entrando en materia, entonces, adicción al sexo. Entonces, a la adicción al sexo es una condición, es una patología que está afectada por mucho, que tiene muchos factores o muchas vertientes. Primera pregunta es decir, ¿cómo considero yo realmente que esa adicción? ¿Existe un número en función del que yo pueda decir que una persona está teniendo muchísimas relaciones sexuales? La respuesta es no. ¿Por qué?
No existe ese número mágico que me permita a mí orientarme, porque puede ser, siempre les pongo el ejemplo del dormir. Si una pareja va por adicción al sexo, que es muy frecuente que vayan sin que realmente lo tengan, la pareja dice, no, es que él todo el tiempo quiere tener relaciones sexuales y quiere tener 8. ¿Y tú cuántas quieres tener? Una. Entonces tú crees que esa adicción se da porque él quiere 8 y tú quieres una. Me dice, sí, es que es un adicto, es que es un enfermo. Y yo, vamos a ponerlo en términos de dormir. ¿A ti cuántas horas te gusta dormir? Una. ¿Ya a él cuántas horas le gusta dormir? 8. ¿Él está enfermo por dormir 8 horas? No. Y si lo ponemos en frecuencia sexual, ¿por qué sí está enfermo? No, porque es que lo normal no es eso. O sea, si me va a entender, entonces generalmente la gente se pierde en función de eso. Yo lo normalizo mucho con el tema de las horas. Entonces, lo primero es que hay una cosa que se llama discrepancia sexual, que quiere decir, yo quiero tener tantas relaciones sexuales y tú tan poquitas, negociemos un punto para que realmente tú no me sigas viendo a mí como adicto sexual y yo no sienta que tú estás con deseo sexual hipoactivo. Entonces negociemos un número. ¿Te parece bien 3? Sí, me parece bien 3. Entonces con las adicciones hay que primero normalizar ese tema y realmente saber si es una adicción, que en la mayoría de casos no son adicciones sexuales. Yo les puedo decir que de 100 parejas que van por adicciones, realmente que terminen siendo 5 o 6, que sería como la prevalencia real de la relación, ¿vale? Y en esos 5 o 6, pues obviamente sí se cumplen todos los criterios de lo que vamos a ver ahorita. Se presenta muchísimo y con mucha más frecuente desde el comienzo de la vida sexual de las personas. Una persona que tiene adicción sexual tiene rasgos como muy típicos y muy marcados desde que empieza su vida sexual a tener compulsión con la masturbación, a tener un impulso sexual en cuanto a las fantasías muchísimo más marcado. Generalmente tienen como de base trastornos de hiperactividad, entonces siempre hay ahí como un punto de partida de la vida sexual, de la historia sexual del paciente, que nos muestra que efectivamente se había como alguna cognición. Dicho lo anterior, en las parejas que sí creemos que hay adicción sexual, pues básicamente empezamos a tener algunos términos para poder definirlas. Si uno mira el término del diccionario de la Real Academia Española, pues básicamente se define como eso que ustedes ven ahí, como un hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o de algunas drogas tóxicas, hoy en día eso ha cambiado mucho, o por la afición desmedida a ciertas actividades. Entonces empieza uno a tener como ciertos rasgos de decir, oiga, no solamente es por el abuso de sustancias, sino que también puede ser por cosas que no son medicamentosas o que no son sustancias. Efectivamente, hoy en día llegamos a esa clasificación. Otra definición, una adicción es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación que arrastra a la persona adicta lejos de los demás, de las personas que le rodean y de su entorno social. Otra definición, estimulación desordenada de los mecanismos de recompensa cerebral de modo repetitivo y con distorsión de las 3 dimensiones de la persona. ¿Eso a qué nos lleva a entender esas 3 definiciones? Que en la adicción sexual, en las adicciones pueden ser de 2 tipos, a sustancias, y en las sustancias entendemos todo lo que muy seguramente han visto, alcohol, drogas, tabaco, bueno, todas las sustancias. Y hay otra que se llamaría sin sustancias, sociales o comportamentales, dentro de la cual cabe la adicción al sexo, es decir, no hay un factor externo que a mí me induzca la respuesta o la adicción, sino que yo endógenamente, por la percepción que tuve de esos estímulos, empecé a desarrollar como positiva, o como ya exagerada, o como negativa la respuesta sexual. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que alguien que tiene una adicción pudo desarrollar esa adicción o empieza a partir de cualquier conducta normal, es decir, una conducta normal puede convertirse en patológica. Eso no es para que nos asustemos, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que la persona adicta empezó generalmente con comportamientos absolutamente normales y que en función de la frecuencia, del estímulo, del tiempo que invertía, del dinero que se invertía cuando hablamos de prostitución, empiezan generalmente a desarrollar la adicción al sexo, ¿vale? Hasta hace poco estaba el DSM-4. El DSM-4 es como el manual de diagnóstico mental, que es el que más se utiliza para hacer clasificación en psicología, para hacer el manejo en psiquiatría, ¿cierto? Es un tema tan complicado, tan confuso, que en ese DSM-4 no había como tal una definición para hablar de adicción al sexo, sino que hacía simplemente parte de unos subregistros o de unas subcategorías. En el DSM-4 estaba bajo el concepto de trastornos del control de impulsos no especificados. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba ahí, que si creía que era un impulso muy exagerado, pues podía uno clasificarlo dentro de esa categoría sin que realmente existiera. O a veces se podía poner también como una variante de los trastornos parafílicos, pero entonces eso no era del todo válido, porque cuando hablamos de trastornos parafílicos estamos hablando de comportamientos que se salen de lo normal.
Y el adicto al sexo muchas veces, muchísimas veces, no tiene comportamientos que se salen de lo normal, sino que son comportamientos absolutamente normales, sino que están aumentados en frecuencia, en estímulo y en intensidad, ¿vale? Entonces, como que no terminaba de ayudar. Hace unos meses, hace un año, salió el DSM-5. El DSM-5 tampoco lo quiso involucrar directamente como una categoría diagnóstica, lo que hizo fue meterlo dentro de la clasificación del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, y dijo que existían algunos trastornos compulsivos obsesivos que se llamaban trastornos sexuales compulsivos y del impulso, que hacía referencia a la pérdida del control cognitivo sobre el impulso sexual y que deberíamos clasificarlos o meterlos ahí. Pero no existen unos criterios absolutamente claros y definidos para hablar de la adicción sexual, lo que hace muy difícil que podamos hacer un diagnóstico preciso y correcto. En función de eso, entonces, empecemos a mirar un poquitico qué tan frecuente es. Ya les había dicho, generalmente, si cogemos a 100 personas o así de la población general, generalmente no, está entre el 5 y el 6%, es decir, de 100 personas, 5 o 6 están en la posibilidad de tener una adicción sexual, es decir, es un número mucho menor al que se piensa, pero es un número importante, porque de cada 105, número importante, ¿vale? Es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, la proporción es 3 a 1, es decir, por cada 3 adictos al sexo hay una mujer adicta al sexo, pero la mujer adicta al sexo generalmente tiene un componente mucho más compulsivo que el de los hombres, es decir, mucho más difícil tratar a nuestras pacientes mujeres que a los pacientes hombres. Y generalmente las compulsiones aprendemos que la actividad sexual, el sexo no solamente es el acto penetrativo, sino que esa adicción sexual puede ser a cualquier manifestación. Las 3 más frecuentes son estas que ustedes ven ahí. La masturbación es como la actividad sexual más frecuente, la promiscuidad prolongada, la actividad coital, la dependencia a la pornografía, con todo lo que implica la pornografía. Esas son las 3 causas más frecuentes y lo que normalmente más se ve, por donde explota o por donde tienen como el detonante sexual los pacientes que tienen adicción sexual. La adicción sexual está asociada o está relacionado a tres sustancias a nivel neurológico básicamente, que son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, que son los determinantes que hacen que se siga presentando la compulsión. La dopamina es la sustancia de recompensa, la que produce el sentimiento de bienestar cuando una actividad es satisfactoria. En función de eso, la persona, por todo lo que vamos a ver ahora cuando tiene unas falencias en otras esferas, ante el estímulo positivo, lo que hace es querer repetir. Si la repite, cada vez se va agotando ese impulso, por lo tanto necesita un mayor impulso, una mayor frecuencia para tratar de lograr la respuesta y por lo tanto los niveles de dopamina tienen que cada vez ser mayores para producir una respuesta satisfactoria. Esto se ve con mucha frecuencia, por ejemplo, en los pacientes que tienen Parkinson y tenemos que utilizar unas moléculas que se llaman agonistas dopaminérgicos, sustancias que simulan a la dopamina. Esos pacientes generalmente terminan desarrollando un impulso sexual y una adicción sexual mucho más frecuente que otras poblaciones. Y por el contrario, en los pacientes que utilizamos medicamentos para disminuir esas sustancias, observamos que el impulso y la adicción también es muchísima menor. Quiere decir que la dopamina es tal vez la sustancia más relacionada, que más marca pauta a la hora de hablar de adicción sexual, y es hacia donde están yendo los enfoques. Existen otras, como las que ven ahí, serotonina, dopamina, muy seguramente también la testosterona, el óxido nítrico, la L-arginina, son sustancias que cada vez desarrollamos más, que tienen un papel, pero no tan importante como el papel de la dopamina, que es la molécula que queremos estudiar. Entonces, les decía que no hay unos criterios claros. Sin embargo, sí hay ciertas características que nos hacen acercarnos al diagnóstico de la adicción al sexo. ¿Qué tiene un adolescente o un adulto joven o un adulto mayor? Primero, tiene un aumento de las fantasías sexuales, es reiterativo en cuanto al número, la cantidad de las fantasías sexuales. Le dice uno casi a los pacientes, ¿cuánto tiempo tarda usted el día en sus fantasías? Y lo ocupan un montón, más de dos terceras partes del día con las fantasías sexuales, porque necesita y tiene la compulsión de tener una respuesta sexual. Tiene una urgencia por la actividad sexual, como cualquier adicción necesita el tabaco, necesita el alcohol, necesita el sexo para tratar de producir ese sentimiento de bienestar que es paradójico, porque es positivo mientras que está buscando, pero negativo en el momento que ya tuvo la relación sexual e inmediatamente empieza a pensar en la siguiente. Una tercera característica, tiene implicado intereses sexuales. Los intereses sexuales generalmente son características que socialmente están condenadas o generalmente trata de pasarse por encima
de lo que normalmente la sociedad dice. No podemos aquí poner cuáles serían y cuáles no, porque acordémonos que la sexualidad, la sociedad en el que nos desenvolvemos, pues marca algunas. Lo que sí se sabe es que generalmente tratan de violentar esas características socioculturales. Tiene una elevada intensidad en cuanto a la frecuencia y a la intensidad de las relaciones sexuales de manera marcada durante los últimos 6 meses. Es muy frecuente también que las pacientes lleguen y dicen, oiga, es que nos empezamos a enrollar con este tipo, como dicen, nos empezamos a enrollar, estamos de amigos y lo que sea, y este man que es que quiere todo el tiempo, o ella quiere todo el tiempo. Ojo, ahí no se puede hacer un diagnóstico porque la novedad generalmente produce un impulso mayor que llevaría a una actividad obviamente más desencadenada que no cabe dentro del principio de adicción, sino que simplemente ante la novedad, ante el gusto, ante la liberación de unas sustancias por conocer a alguien, pues puede tener un impulso sexual un poco mayor. Si esto se mantiene en el tiempo, pues obviamente sí hay que mirarlo y hay que consultarlo porque esa intensidad sexual también con el tiempo obviamente va disminuyendo y habría que mirarlo y no esperarse 2, 3 años. Uno le pregunta a veces a los pacientes y dice, no, es que él siempre, desde siempre fue así y ahora llevamos 3 años y quiere exactamente lo mismo. Pues ahí sí ya empieza a cumplir criterios. ¿Y tú no viste nada raro al principio? Pues sí, un poquitico como sobrado el lote, pero pues yo pensé que no. Por eso, ustedes saben que por eso se llama novio, ¿cierto? ¿Saben por qué se llama novio? Porque al principio uno no vio, o sea, no vio que el man era así, no vio que el man era perro, no vio que el man era infiel, no vio que la niña era necia, no vio. Entonces, en función de eso, hay que mirar un poco la intensidad, pero que se cumple el tiempo de los 6 meses. Hay que tener otra característica que es importantísima, que siempre se cumple. Generalmente interfiere con la posibilidad de tener relaciones afectivas recíprocas, o que sean mantenidas o que sean duraderas en el tiempo. Entonces, son pacientes que tienen parejas 2, 3 meses y lo dejan, 2, 3 meses y lo dejan. Entonces, esto los lleva, aparte del riesgo de enfermedades de transmisión, los lleva obviamente a que no tengan una estabilidad con el posterior sentimiento de malestar en su vida sentimental y personal. Diagnóstico, mire, entonces ya dijimos que estaban todas esas anteriores, yo quisiera sumar estas dos que ven al lado de acá, que básicamente hace referencia a que casi todos los pacientes con adicción al sexo tienen un deterioro a nivel social o en las áreas más importantes de desarrollo del sujeto. Y eso es un factor que es fundamental. ¿Se acuerdan que yo les decía que no hay un número mágico? Óigame, ¿cuál es el número mágico para decir que la masturbación es normal al día? No existe. ¿Cuándo empieza a ser patológica? Cuando se cumple esta frase que ustedes ven ahí, y que para mí tal vez es el determinante fundamental a la hora de hacer el diagnóstico, es el criterio que más tengo en cuenta yo. Cuando la persona no es capaz de tener otra actividad diferente, no es capaz de alejarse de la actividad sexual, y no es capaz de abstraerse de eso, yo creo que sí estamos frente a la adicción sexual. Diferente a una mujer o a un hombre que necesite tener 4, 5, 6 masturbaciones al día, pero logre extraerse de esa situación, puede hacer otras actividades, logre su satisfacción sexual en otras actividades o en otra función, pero tenga un impulso sexual muy alto. Ahí está un poco la diferencia porque no interfiere en la otra actividad. Importantísimo, hay también para hablar de adicción hay que descartar las enfermedades. Es muy frecuente que hagamos diagnósticos, llegan a mi consultorio pacientes con diagnósticos de adicción al sexo y lo que están es bajo otra condición médica. Todas las lesiones, por ejemplo, prefrontales, tumorales, pueden producir un aumento de la lesión del impulso sexual y verse confundidas como adicción. Los pacientes que toman medicamentos, como por ejemplo para el Parkinson, pueden tener adicción y pueden desarrollar respuestas. Pacientes que tienen, por ejemplo, intoxicaciones por algunas sustancias, por cualquier sustancia podrían llegar a desarrollar un aumento o una adicción que si es mantenida en el tiempo, pues podría confundirse y ahí hay que hacer un poco el diagnóstico diferencial. Esas dos son los criterios, como les digo, lo que yo más utilizo para hacer el diagnóstico sumado a todo lo otro que habíamos visto, ya estas que están acá. ¿Qué puede llevar a una persona, qué puede llevar a un hombre o a una mujer a que se tengan conductas adictivas? Ya aquí muy seguramente empezamos a ver la sumatoria o la unión con muchas de las adicciones de muchas de las cosas que ustedes han visto. En común tienen estas 4 cosas. Primero, tienen una actividad provisional ante la vida. ¿Qué quieren decir? Generalmente tratan de vivir la vida hoy, al día de hoy, a lo que me pase hoy, a la circunstancia que yo quiera, a la búsqueda del placer, porque tengo que vivirla, porque es que mañana no sé si la voy a vivir. Eso generalmente hace que se vayan buscando cada vez estímulos más grandes y en ese sistema de recompensa a nivel dopaminérgico lo que hace es que se genera la dependencia o la adicción, porque necesito tener ese impulso para que realmente sea productivo. Primera cosa. Segundo,
El colectivismo, escudarse en el grupo, es decir, las condiciones como no, es que como todo el grupo lo hace, entonces yo asumo que tiene que ser bueno, entonces como todo el mundo lo hace, que tiene relaciones ahora sexuales abiertas, ya hay que tener 4 o 5 parejas, pues yo lo hago, en esa función de eso, se dejan llevar y obviamente después volver a una relación monogámica en la que obviamente no hay el mismo nivel de excitación, pues les cuesta y genera la adicción y la dependencia a seguir buscando esos comportamientos sexuales que podrían llegar a salirse de lo normal o que podrían llegar a salirse de lo convencional, si quisiéramos decirlo así. Tercera característica, el fanatismo. ¿Qué significa eso? Que todo sirve para un fin genódico de comer, divertirse, dormir. ¿Sí me entiendes? Como es la satisfacción en busca de la satisfacción por búsqueda de satisfacción sin que realmente se miren o se asumen un poco las características, las emociones, los riesgos que eso puede llevar o traer para el paciente o para las personas. Y eso lo que hace es que también se pierde el control. Si yo estoy buscando permanentemente esos impulsos que me producen a mí un voltaje muy alto de satisfacción, pues muy seguramente después volver a un estímulo mucho más bajo va a ser absolutamente difícil o muy complicado. Y por último, un vacío existencial de pérdida del sentido de la vida. Entonces, cuando ya uno no tiene nada que perder, cuando tiene bajo algunas condiciones, pues el empezar a buscar impulsos que le producen cierto grado de satisfacción, pues es encontrar la respuesta momentánea que te extrae o que te saca de la realidad, del contexto real que tienes, por lo tanto, pues es muy fácil que podamos volver a depender o caer nuevamente en la dependencia o en la adicción. Entonces, otro factor que es importante cuando uno habla con los jóvenes, con los adolescentes, algo que le podría hacer a uno pensar en que de pronto se está frente a una adicción sexual, es esto que vemos ahí en esa gráfica, es el paciente cuando está bajo la actividad sexual, cuando le está gustando, tiene obviamente un estado eufórico, es decir, se está sintiendo a gusto, está alegre, está contento, porque está logrando ese, como dicen los pacientes, es un subidón de energía, como un subidón de la respuesta, ahí están eufóricos, pero después, cuando ha pasado la búsqueda de la respuesta sexual, entran en estado obviamente depresivo por la misma abstinencia y son pacientes generalmente jóvenes, como les digo, adolescentes o adultos jóvenes que tienen fluctuaciones muy grandes en el estado de ánimo. Si uno mira, estas características se asocian mucho a otras adicciones. Acordémonos que la adicción al sexo generalmente va de la mano de otras adicciones, la adicción a la droga, la adicción al alcohol, y generalmente todas cumplen este mismo círculo, este mismo ciclo. Mientras tengo la adicción, la estoy desarrollando, estoy contento y estoy bien. Cuando cuando tengo abstinencia, pues entra en un periodo obviamente de desaceleración que hace que la gente, pues obviamente tenga la dificultad o el malestar. Preguntas, dudas. Ahora es la hora difícil, ¿no? Vale. Hoy en día, y ahí miramos un poquito como la segunda parte de lo que queríamos hablar hoy, y era que la actividad sexual nos está llevando a otras formas de relacionarnos en nuestra actividad sexual. La forma en la que entendemos hoy en día la actividad sexual muy seguramente difiera como la entendíamos antes o anteriormente. Yo cuando íbamos a empezar estábamos hablando de que antes las relaciones sentimentales, afectivas, se basaban un poco como en el buscar esa persona que fuera para el resto de la vida, que tuviera como muchas características en común, una persona con la que yo me planeaba solventar o salir adelante de muchísimas dificultades. Hoy en día la vida sexual, la vida sentimental de las personas es una vida sentimental mucho más light. Eso no quiere decir que todos lo vivamos así, ¿vale? Pero sí se vive en función de tener menos vínculos, del vivir yo mi sensación independiente de que esté con la otra persona, de querer vivir mucho más rápido las relaciones sexuales, como todo el mundo dice que es absolutamente normal, pues yo las tengo porque es absolutamente normal y en función de eso, cuando me doy cuenta que no hay valores o puntos en común, pues obviamente me distancio y corto mucho más rápido porque realmente no hay un vínculo afectivo muy grande. Esta despersonalización nos ha llevado a que vivamos la sexualidad de una manera diferente. Al vivirla de manera diferente, pues aparece también la misma adicción, pero bajo, por ejemplo, el concepto de las nuevas tecnologías, que es la cibersexualidad o la ciberadicción. Es decir, yo me puedo volver tan adicto al sexo o en persona o a través de las nuevas vías de comunicación, como por ejemplo puede ser el Internet. ¿Qué hace y qué tiene en desventaja la adicción cibersexual? Pues que obviamente, como no estoy viendo a la persona, yo puedo hacer ¿qué? Pues puedo tener anonimato. Al tener anonimato, pues yo puedo ser quien yo quiera ser y quien yo quiera mostrarme. Y eso obviamente puede mostrar una etapa que realmente no es la mía o no corresponde con lo mismo. Segundo, tengo una gran variedad de opciones o de temas bajo los cuales yo puedo hablar, y al generar eso, pues obviamente puedo hablar de muchísimas más cosas. Puedo seleccionar específicamente
qué me gusta y qué me apetece. Cuando uno conoce a una persona o las relaciones de antes, uno no le decía, uno casi que no hacía una lista de chequeo, decir, ¿a ti qué te gusta? Sino que uno que como con la vida iba descubriendo y diciendo, oye, si somos más afines en esto. Hoy en día las tecnologías nos han llevado a que uno se vuelva muy selectivo, es decir, oye, yo quiero una persona que piense en que no quiere tener hijos, en que le gusta esta fantasía sexual, en que quiere hacer esta otra cosa, y eso hace que se preste mucho más para el facilismo, es decir, se vive intensamente la relación porque es en función de lo que nos gusta, pero no se genera un vínculo realmente en algunas otras condiciones o en algunos otros puntos de nuestra vida o de nuestro plantear. En función de esto aparecen una cantidad de nuevas interpretaciones de la sexualidad. ¿Alguien sabe qué es el sexting? ¿Qué? Exactamente, y eso es una cosa que es absolutamente frecuente, que eso es válido. El juego dentro del sexting, dentro de una pareja, obviamente es válido. Lo que pasa es que eso implica o tiene unas complicaciones muy grandes, que es lo que vemos los sexólogos o muy seguramente ustedes en la consulta, los que hacen consulta, porque de una vez sale la imagen del celular. ¿Qué pasa? Ya está en las redes y está fuera de control. Y entonces lo que para mí era tan especial de mostrarle a Pablito, pues Pablito también tiene un mejor amigo y se lo mostró. De ahí viene el chiste, para el hombre la mitad de la actividad sexual está ¿qué? Cuando se lo cuenta al amigo. Entonces, eso se pierde y eso generalmente está generando una serie de comportamientos y de actuares en función de la sexualidad también muy diferente. Yo les puedo decir que dentro de las causas de trastornos sexuales generados por las nuevas tecnologías, el sexting es tal vez una de las más frecuentes o de las que más causa, por la pérdida de control de las imágenes. Y es muchísimo más frecuente de lo que uno piensa. Es que ya acuérdense que cuando salió Snapchat estaba diseñada era para eso, para hacer una imagen que durante 10 segundos se mostrara y después de eso desaparecía. Lo que pasa es que también se encontraba la trampa para poder hacer una captura, aunque uno le decía, la aplicación le decía, no, tomaron una foto, pues ya la tomaron, ya está por fuera y ya está grave. Es tan frecuente esto, obviamente sin decirles el nombre, casos tan famosos de fotos que llegan a los chats grupales, que tenemos todos los amigos, tenemos un chat, todo el mundo tiene un chat y se mandan fotos, ¿cierto? Y llegan fotos a veces que uno no tiene y yo sin saberlo, 2 meses antes de que me llegara, he tenido pacientes sentados ahí, producto de esos chats que uno dice, no, pues yo como que te conozco, pero uno dice, nada, el chat. O sea, eso es una locura porque son personas que están ahí que uno no ve que uno no ve, uno pensaría que no tiene una implicación, pero tiene una implicación muy, muy grande. Y eso también no solamente es en nuestra disposición. El sexting, uno tiene la intención de hacerlo, pero también hay condiciones con las nuevas tecnologías como el grooming. ¿Saben qué es el grooming? Es la gente que se disfraza de niños o de adolescentes para interactuar con niños y adolescentes y poder empezar a hacer una ciberextorsión, empezar a extorsionarlos a través de la actividad. Oye, yo tengo también 7 añitos, pero sería súper chévere que nos quitáramos la ropa, y lo que otro tiene son 40, y lo que hacen es obviamente después de eso, mira, ya tengo esta foto tuya desnuda, si no me mandas más, lo que hacemos es que la muestro en tu colegio porque ya sé dónde estudias. Entonces empieza el chantaje y el acoso sexual, que eso también tiene mucho que ver con la forma en la que entendemos hoy nuestras relaciones sexuales, de entenderlas a la ligera, sin ningún control, con muchísima rapidez. Entonces, todo eso que yo les acabo de decir son cosas que hay que tener uno dentro de la consulta y dentro de la aproximación que uno quiere hacer con los pacientes con adicción, pero muchas veces a nosotros se nos dificulta. ¿Se acuerdan que decía al principio que muchas veces, a pesar de que entendamos que la sexualidad es un tema que podemos hablar y manejar, muchas veces no tenemos las herramientas para poder hacerlo? Entonces existen estos 4 cuestionarios. A mi modo de ver son los cuestionarios más completos y los que mayor posibilidad tienen o brindan a la hora de buscar información o a la hora de tratar de buscar qué paciente realmente tiene una adicción sexual. El primero que ustedes ven ahí es un test que se hace básicamente, que aplicamos todos. Es un test que lastimosamente no está validado para Colombia, está validado para el castellano, pero no para Colombia. Y es un cuestionario que utilizamos muchísimo y realmente te marca y te muestra quién es un paciente o una persona que tiene adicción sexual y que no está tan claro con la clínica o con lo que nos cuenta para poder hacerlo. Los otros 3 son muy buenos, también se utilizan, pero pues en menor cantidad, en menor frecuencia respecto al otro. Son una herramienta buenísima, es decir, uno a veces se sentía mal o a uno le enseñaban, decían, oiga, usted tiene que tener toda la información y tiene que tener todo el conocimiento en su interrogatorio, en su anamnesis. Oigan, a veces, por más de que uno lo intente o por más de que uno no lo quiera, pues no logra tener la información.
y yo creo que aquí sí hay que echar mano de los cuestionarios. Y muchas veces son cuestionarios que ni siquiera yo hago ahí en el consultorio, sino que se los mando al paciente para que estando más tranquilo, para que tenga como cierta condición del anonimato, aunque no es así, que se sienta tranquilo, pues me lo llene y me los mande escaneados y así yo pueda tener una visión más grande y más global realmente respecto a su respuesta sexual. No sé si tengan más preguntas, dudas. Si quieren que hablemos de algún dato estadístico, alguna cosa, dime. Sí. Determina uno que verdaderamente la paciente reporta, mire, yo no tengo problema, no siempre, pero sí detecta que hay una baja actividad, pero en qué momento después uno la diagnostica como tal. Claro, no es el número mágico que uno diga, oiga, es que por debajo de 5 tú ya tienes deseo sexual hipoactivo. Finalmente eso hace referencia, aquí pero hay que diferenciar, una cosa es lo que la pareja quiere y otra cosa es lo que uno siente o lo que uno quiere. Respecto a la línea de base que siempre has tenido en la respuesta sexual, es donde uno tiene que empezar a generar las preguntas. ¿Tú crees que respecto a tu línea de base durante los últimos 6 meses tienes disminuidas aquí hay un marcador muy grande que es la fantasía sexual? ¿Han disminuido tus fantasías sexuales? ¿Han disminuido las ganas que tienes por tener relaciones sexuales? Si Pablito o Pedro o Juan no te estuviera trayendo al consultorio, ¿tú vendrías a consulta por deseo sexual hipoactivo? Generalmente te dicen que no. Entonces esa es la paciente que realmente sí está patogenizada, o sea, que realmente tiene el deseo. Otro factor que es importante, si bien es cierto que no existe un número mágico, sí existe historia clínica alrededor que te marca muchísimo. Y hay que empezar a mirar los factores psicológicos y los factores físicos, factores biológicos al lado hormonal sobre todo y básicamente, y factor psicológico al tema relacional. Acordemos que el deseo también es respuesta precisamente de ese deseo sexual disminuido. Yo soy fuerte en la parte hormonal, en el manejo hormonal, pero obviamente hace parte del interrogatorio el preguntar todas las causas psicológicas. Y en esa paciente que le dice, mire, sí, llevo 6 meses, no es que no tengo ni un solo pensamiento, ya antes sí lo tenía, y es que ahora también aparte tengo en esa paciente en la que uno tiene que hacer el diagnóstico de deseo sexual hipoactivo, que era lo que yo decía, es extremadamente complicado. Sí, porque no tenemos ese dato y ese punto exacto para poder hacerlo. Entonces es la sumatoria de todo el interrogatorio. Y ahí sí tengo un problema. Sí. Entonces ahí ya el tema, ¿cómo haces tú para identificar, bueno, será hipoactivo o será ya otro tema con respecto a las prácticas, a la percepción que tiene ella de Aclara un poquitico más para poderte... Sí, la persona, digamos que en toda la conversación llegamos al punto de hablemos un poco de otras cosas, de otras cosas, sí. Sobre todo el tema de higiene, por el análisis de la... Sí. Claro, eso es un estereotipo que en los que siempre les dice, claro, y aquí la pregunta sería, la pareja quiere que uno pase por encima de su apetencia y su gusto en cuanto a la relación sexual, ya te entiendo. La higiene como un bloqueador de la respuesta sexual, es decir, oiga, yo no voy a hacer sexo oral porque es que para mí eso no está bien, porque sí, hacia eso va. Claro, entonces eso hace parte de la respuesta sexual en la que tenemos que entender que la respuesta sexual tiene que cumplir 3 cosas, la regla de oro, que yo quiera, que la otra persona quiera y que no sea ilegal, que yo le digo, oye, ¿a ti te gustaría que tu pareja te propusiera siempre tener penetración anal? No, doctor, porque no es que son muy... Entonces no puedes, busquemos una opción, una forma diferente para que la respuesta sexual no lleve al deseo sexual hipoactivo, ya te entendí. Entonces, claro, porque es que el no querer tener relación, ella lo que va a hacer es sentirse forzada, al sentirse forzada va a tener un rechazo, ya hacia atrás quedaría mucho más fácil hacer el diagnóstico. Yo siempre lo que les digo es que en sexualidad hay que cumplir esa regla de oro, cuando es condiciones hacia ese tipo, cuando son condiciones de aseo, que era hacia lo que yo pensaba, sí invito a la otra persona que diga, oye, en esta relación sexual lo que hay que hacer es generar un estado de bienestar y de placer. Y ha pasado, que dice, oye, es que yo no tengo relaciones con este señor porque es que no se baña absolutamente nunca. Ahí no es que tenga prejuicios respecto a la actividad sexual del sexo oral, por ejemplo, sino que tiene, oye, es que a quién le gusta estar con alguien que esté oliendo feo,
O el famosísimo, discúlpeme lo que decir, el mañanero, oiga, menos que a mí no me gusta tener relaciones con la mañana porque esto huele feísimo, maestro. Entonces el otro empieza a acosarla. Recordemos que la sexualidad tiene un efecto negativo. Entre más presiono yo, menos pasa. El ejemplo típico mío siempre es, y hagamos el ejemplo. Si yo les pido a ustedes que no piensen en un caballo blanco, ¿qué pasa? Listo, exacto. Entonces lo mismo pasa en sexualidad. Tengo que, quiero que. Ni va a querer ni va a poder porque esto está bloqueándolo. De ahí entran en deseo sexual hipoactivo por condiciones que yo las dividí en dos cosas. Respecto a la actividad sexual, al concepto que tenga actividad sexual, y respecto a la parte higiene, que sí puede ser un factor relevante y es mucho más frecuente de lo que uno piensa. Y sobre todo la litosis es el marcador más grande. Muy, muy marcado. Si uno pensaría, oigan, es que solamente es un cepillo, una lavadita de... Oigan, hay parejas que entran en disfunción 5 o 6 años, deseos sexuales hipoactivos y empezaron por lo que mencionabas, que no es raro, es muy frecuente. O por el dolor, que es lo otro. Quieren tener un espacio, un momento, sobre todo por, digamos, si ha habido un estímulo del clítoris, Sí. y quieren como parar un momento, esperar precisamente eso que llamaríamos periodo refractario, porque ha habido una estimulación intensa del clítoris. Entonces necesitan nuevamente recuperar que el flujo sanguíneo baje para poder nuevamente tener una penetración o nuevamente la estimulación del clítoris. El sexual es desagradable. Entonces la pregunta del millón te la voy a poner de otra forma. Si la mujer multiorgásmica realmente existe, la mujer multiorgásmica sí existe en función de que se cambie el punto de partida, sobre todo el clítorideo. Es decir, tiene que mantenerse el impulso. Si se cambia la zona de estimulación, el impulso continúa y podría desencadenar otro orgasmo. Entonces se mantiene sobre el clítoris, produce una hipersensibilidad que produce dolor. ¿Sí? Pero fisiológicamente, si la mujer quiere seguir teniendo la relación y no produce ese dolor, puede seguir teniendo tantos orgasmos como quiera. El hombre, por más de que quiera y lo desee y sea su sueño, a los 45 años, pues muy difícilmente va a poder. Así le cambian el punto de estimulación. ¿Vale? Hace poco me decía en una charla, me decía chistosamente la persona que está ahí, me decía, y si le cambiamos y si le cambiamos la pareja, le digo, pues de pronto hay un estimulito mayor, pero de pronto tampoco arranque. O sea, sientes es fisiológico, el hombre por más de que quiera, no puede con el paso de los tiempos y el periodo refractario. También la mujer, si se cambia la zona, sí puede. Pues por eso se dice que no tiene periodo refractario. Y por eso la posibilidad de que todas las mujeres están en posibilidad de tener respuesta. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Ahí están como los datos por si quieren que les mande algo de información, si quieren que les mande la presentación, me escriben ahí. Con el mayor gusto les mando la presentación. ¿Vale? Yo siempre les digo que después de las charlas me quedo como media horita dando por ahí vueltas, por si alguien quiere preguntarme ya después ahí como en privado. Vale, bueno, muchas gracias, que tengamos una tarde. Gracias por su asistencia, el doctor muy amable por su aporte de conocimiento al tema, y ya a sus correos y a los directores de bienestar le vamos a enviar la invitación para el pleno regional. Muchas gracias.